Buen día, soy Diego de Alba, licenciado en Sociología, y hoy les vengo a hablar de un tema que en lo particular para mí es muy interesante, como joven, como millennial se podría decir, y como gamer, y es el de los videojuegos. Y bueno, el universo de los videojuegos es grande, ¿no? Se puede hablar muchísimas cosas acerca de ellos. Yo les vengo a proponer observar y analizar los videojuegos desde sus efectos en la educación. Y ahorita vamos a ver más o menos qué entendemos en términos muy generales por educación, las competencias que pueden desarrollar en nosotros, los valores que difunden y el discurso que hay en ellos. Desde esta perspectiva vale aclarar que el videojuego sí es principalmente un medio de entretenimiento. Es algo que hacemos y usamos básicamente para divertirnos y ya. Sin embargo, también existe la perspectiva de que es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que en estos tiempos se ha vuelto masivo. Muchas personas de muchas edades, de ambos sexos, se recrean con ellos, hay mensajes dentro de los videojuegos, hay narrativas y vale la pena darle una mirada a eso. Esta plática, esta charla es básicamente para poner sobre la mesa ciertos puntos de debate, ¿no? Y sí me gustaría aclarar que algunos pueden ser un poco controvertidos, a veces puedo llegar a ciertas contradicciones. Lo que estoy tratando de hacer básicamente es nada más poner distintas perspectivas en juego. Yo mismo en algún punto de la charla tomaré postura y daré mis propias opiniones, que no se tomen, por supuesto, como verdades absolutas, ¿no? Trato de argumentar lo más que pueda sobre los temas que aquí les vengo a presentar. Sin embargo, nada de esto es universal, es perfectamente discutible y es perfectamente debatible, y de eso se trata esto. Agarrar un fenómeno, una actividad que varias personas desarrollan cotidianamente y ver qué posibles significados, qué posibles consecuencias hay en desarrollarla. Voy a tratar, la presentación se estructura de tal forma de ver qué efectos tienen los videojuegos en tres sentidos principalmente. En primer lugar, en un sentido cognitivo. ¿Es en serio una pérdida total de tiempo, ¿no? Estar frente a la pantalla, a veces hasta centenares de horas jugando videojuegos? ¿En serio se nos están pudriendo las neuronas? Pues vamos un poco a ver eso también. Vamos a ver eso, más bien. También vamos a ver qué efectos puede tener en nuestra conducta, no tanto en términos cognitivos, sino en cómo nos relacionamos con las demás personas. En serio, los gamers somos los ratones del sótano, los niños del sótano que nunca salen, nunca conviven, que se genera más violencia o adicción. Son algunos de los temas que a nivel muy general empezaré a tratar en este tema. Y por último, vamos a ver algunos de las narrativas, discursos y valores que se promueven dentro de los videojuegos. Y ahí es donde está como una de las discusiones más ricas, a mi parecer, sobre este tema. En fin, empiezo. Perdonen lo atropellado del discurso. Existen ciertos beneficios cognitivos acerca de los videojuegos. Cabe aclarar que todo esto apenas se está investigando. Particularmente los dos autores que voy a citar para este rubro reconocen que falta hacer mucha investigación al respecto. Se han hecho estudios científicos acerca de cómo afecta el estar jugando videojuegos a nuestro cerebro, qué habilidades desarrollamos o qué habilidades dejamos de desarrollar en su defecto. Entonces, empecemos por decir que según Daphne Bavelier de la Universidad de Rochester, los videojuegos nos ayudan a desarrollar la percepción y la atención específicamente en
nos ayudan a reducir lo que ella llama, o lo que se llama el parpadeo de la atención. El parpadeo de la atención es la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar poniendo atención de manera simultánea hacia algún estímulo determinado. Cada que pasa un lapso de tiempo, nosotros tendemos a perder la atención sobre un tema que tratemos de concentrarnos en él. Eso es muy normal. Bueno, pues jugar videojuegos ha demostrado esta persona que reduce el parpadeo de atención. Eso nos permite ampliar el flujo de información que recibimos y ampliar en términos generales la concentración que podemos nosotros dedicarle a un estímulo dado. También, además de eso, nos permite detectar cambios en un contexto donde hay muchos estímulos, ¿no? Rastrear objetos simultáneamente, es decir, cuando hay distintos objetos en una pantalla, lo que hace el videojugador es rastrear simultáneamente a cada uno de ellos. Esto, por ejemplo, nos permite desarrollar habilidades para manejar un poco mejor, porque podemos rastrear fácilmente cada uno de los automóviles que nos rodea, los peatones, etc. Y bueno, otra cosa también que esta persona señala nos permite a los gamers rotar objetos tridimensionales dentro de la mente. Esas son habilidades que pueden servir, ¿no?, en el día a día. Y bueno, lo más notable de este estudio es que, y vale la pena aclararlo, debí haberlo hecho antes, pero se me fue un poquito el rollo, es que si bien existen videojuegos específicamente desarrollados para la educación, los videojuegos educativos, el estudio a los tipos de videojuegos a los que se presenta Daphne es a los de disparos de primera persona. Es decir, juegos muy populares, se puede decir como muy mainstream, ¿no? En donde básicamente tú ves en primera persona, solo ves el arma de tu personaje y el objetivo del juego es transitar un nivel pues combatiendo con cualquier bicho o persona que te ponga el videojuego. Son videojuegos de los más populares, son videojuegos considerados muy violentos, ¿no? La premisa es muy violenta y sin embargo nos ayudan a generar esta especie de competencias, ¿no? En otro rubro, el doctor Brian Glass de la Universidad de Queen Mary desarrolla un estudio similar con otro tipo de videojuegos y en este caso son los videojuegos de estrategia en tiempo real. Ahorita uno de los más populares es el StarCraft 2. Hay todo, incluso hay toda una liga de jugadores profesionales que se dedican y viven de jugar este juego en términos de competencias. Y lo que hacen este tipo de videojuegos es fomentar la flexibilidad cognitiva, que es básicamente lo que nos permite salirnos de la caja, ¿no? Pensar fuera de la caja. Generar mayor versatilidad en las formas en que resolvemos un problema y la velocidad en la toma de decisiones. La flexibilidad cognitiva tiene una aplicación mucho más amplia en términos generales de nuestra vida, lo que nos permite en muchos sentidos resolver problemas y, pues, lo vuelvo a repetir en cuestión redundante, tomar las decisiones del día a día, ¿no? Todo nuestro día está conformado por una serie de toma de decisiones de manera muy inconsciente y muy rápida. También este tipo de juegos nos ayuda a hacer multitarea y a poder generar mayores acciones y actividades mentales de manera simultánea. No estoy hablando de la multitarea multimedia, que es básicamente desde un teléfono inteligente o de cualquier otro aparato, estar escuchando música mientras vemos un video en YouTube, mientras leemos cualquier otro artículo. No, o sea, es una multitarea mucho más compleja. Nada más para que se den
una idea para tú poder ser un jugador profesional de StarCraft, en la liga de StarCraft. Se piensa, hay una medición que se llama APM, acciones por minuto. Un jugador profesional promedio puede ejecutar más de 150 acciones por minuto. Un jugador casual, ¿no?, genera solo 50 acciones por minuto, ¿no? Y hay jugadores que llegan a las miles de acciones por minuto, ¿no? Es súper crack ver a estos jugadores jugando. Es realmente sorprendente. Entonces, bueno, estos son dos de los principales beneficios cognitivos que jugar videojuegos, en términos generales, de los dos de los géneros como más populares, se podría decir, traen, ¿no? Ahora, vale la pena aclarar. ¿Eso quiere decir que es bueno y deseable pasar 14 horas jugando videojuegos todos los días? En realidad no. Ambos, la autora y el autor, señalan que una sesión sana de videojuegos es entre 1 y 3 horas al día, como máximo, ¿no? Tú jugando un par de horas diarias puedes desarrollar estas competencias, estas habilidades, y además desenvolverte en otros espacios de tu vida. También cabe aclarar que los gamers no somos y no vamos a ser nunca, por jugar videojuegos, una especie de superdotados, o vamos a tener habilidades especiales. Es decir, vale la pena preguntarse qué tanto estas competencias, estas habilidades, nos sirven en la vida diaria, en la vida real. Y lo cierto es que los estudios, bueno, no son concluyentes, pero se encamina a que en realidad no tanto. Es decir, nos ayuda, sí, un poco, no estamos perdiendo el tiempo, no nos estamos haciendo tontos jugando videojuegos, pero tampoco nos estamos haciendo súper genios. Vale la pena decir que nada sustituye la experiencia real, los estímulos de la vida cotidiana y el desarrollar habilidades con la experiencia. Por mucho que juegues un juego de estrategia en tiempo real, no vas a ser el gran resolvedor de acertijos o el gran estratega. Por mucho que juegues un juego de disparos, no vas a aprender, no vas a ser un soldado profesional de eso, ¿no? O sea, no suplen, los videojuegos no suplen la experiencia del día a día, son parte de ella, nada más. Y hay que saber situarlos en ese sentido. Bueno, esto en el asunto cognitivo. Por supuesto, hay otras más ventajas que se están estudiando de otro tipo de juegos, ¿no? ¿Qué ventajas tienen para las personas de la tercera edad, para personas con autismo, para personas con dificultades de aprendizaje? Pero bueno, sería como, primero, soy incapaz de abarcar todos esos temas, y el tiempo que aquí nos da también no sería posible, ¿no? Otro espacio también, otra forma en que los videojuegos ayudan en la educación, y esto ha sido una serie de estudios pioneros, sobre todo que se han aplicado en Europa, es a través de pensar el videojuego como un espacio de expresión creativa. Hay videojuegos como el Minecraft que le dan una total libertad al jugador de hacer básicamente lo que él quiera, a partir de la manipulación de cubos, literal, que se le llaman, son píxeles, pues, y generan a veces verdaderas obras de arte, ¿no? O a veces simplemente son espacios en los que la gente se expresa, ¿no? Por supuesto, esto da luego en polémicas, porque luego expresan cuestiones como muy nocivas, muy tóxicas, pero también expresan cosas muy bellas con un valor estético que vale la pena reconocer, y vale la pena explorar estas formas de interacción en procesos educativos. Insisto, esto todavía es muy experimental, todavía está a nivel de propuesta, pero es bastante interesante. O sea, recordemos que el videojuego, como medio, tiene sentido de a quién que lo usa. No se nos impone, no nos controla, pues. O sea, y bueno, pasando al siguiente tema,
¿Qué efectos tienen los videojuegos en nuestra conducta? Es decir, en cómo nos relacionamos, en cómo nos comportamos. Y en este sentido hay dos temas que generan hasta cierto punto mucha controversia. El primero es si los videojuegos generan algún tipo de adicción, y el otro es si son o promueven la violencia. Cabe aclarar que los estudios que se han hecho en estos temas tampoco son concluyentes. Y bueno, al tema de la adicción, ya antes había dicho que efectivamente nada justifica pasar 14, 15 horas diarias jugando un videojuego, pero hay que entender la diferencia entre algo adictivo y una adicción como tal. Los videojuegos sí están pensados y sí están diseñados para ser adictivos. ¿Y a qué me refiero? Están pensados para que tú pases tiempo jugando. Hay videojuegos que se piensan una duración de que llegan las decenas o el centenar de horas. O sea, un gran reto en el desarrollo es cómo mantener al jugador o a los jugadores enganchados durante todo ese tiempo. También son adictivas muchas series de televisión, también son adictivas muchas de las actividades que realizamos para entretenernos, ¿no? Eso no necesariamente genera una adicción. ¿Qué hace a un videojuego adictivo? Bueno, son 4 premisas hasta cierto punto muy simple. En primer lugar, manejan un sistema de recompensas y de castigos. Genera placer realizar una actividad y ser recompensado por ellas. Las recompensas dentro de los videojuegos pueden ser de manera virtual y muy subjetiva, la subida de un nivel, el obtener recursos dentro del juego, el seguir avanzando, el seguir desarrollando los personajes. Esos son tipos de consecuencias. Los castigos a veces es básicamente el volver a empezar, el que tu personaje muera, etcétera, ¿no? Ese tipo a una acción le corresponde una consecuencia inmediata, que en muchos casos es un premio, es lo que hace en parte a los videojuegos tan adictivos, ¿no? Que apelen. La otra es que tiene una estructura y una secuencia. El ser humano tiende a completar lo incompleto y genera placer en completar algo que considera incompleto. Una secuencia que considera incompleta encuentra placer en resolverlo. Un rompecabezas, cuando hay situaciones de desorden, objetos desordenados, pues sí, o sea, encontramos placer en ordenar y en darle secuencia lógica a eso que parece un caos. Los videojuegos constantemente nos someten a retos, ¿no? que aplican esta relación de estructura y secuencia. La otra, y esto es mucho más reciente en el desarrollo de los videojuegos recientes, los videojuegos son sinestésicos. ¿Qué quiere decir eso? Nos expresan emociones, nos hacen sentir miedo en algunos casos, nos hacen sentir alegría, tristeza, implican una narrativa que, así como en las películas, acompañada de musicalización, de ambientación, juego de luces, etcétera, ¿no? Generan una historia, generan una relación empática con el jugador, ¿no? Y más adelante vamos a ver cómo se juega esa narrativa y qué se expresa en esa narrativa. Y para terminar, poco, pues, como es un sistema narrativo, muchos videojuegos que están muy enfocados en la historia generan adicción, pues, porque básicamente nos picamos con la historia. O sea, queremos simplemente saber qué pasa. O sea, es un sistema narrativo, es una historia y queremos saber qué pasa después, ¿no? Entonces, por supuesto que te genera la sensación de, cuando te terminas de jugar, te quedas pensando en qué va a suceder con los personajes, qué va a suceder con la historia, llegas, lo platicas con tus amigos, etc. Lo mismo pasa cuando dejamos una serie inconclusa, etc., ¿no? O sea, nos deja picados, o así, de forma muy prosaica. Entonces, esto es lo que hace a un videojuego adictivo. ¿Eso hace que las personas puedan ser adictas a los videojuegos? Si yo digo que sí,
estaría pensando en la adicción como un problema muy, muy simple, muy reducido. Al final la adicción se define como la dependencia a una sustancia o alguna actividad. O sea, yo dependo en este caso, jugar videojuegos para poder manejarme con funcionalidad. Y lo cierto es que si bien se dice que hay casos de adicción a los videojuegos, aquí no hay que discriminar los factores contextuales y los factores psicológicos que generan la adicción. Es ahí donde está el peso. No puedo hablar en profundidad de las adicciones, solo basta decir que porque haya casos de adicción a los videojuegos, no podemos pensar en los videojuegos como una causa de la misma adicción. Causa se encuentra en otros factores. Y bueno, pues como cualquier adicción, sí vale la pena observar, ¿no? O sea, si tienes problemas para conciliar sueños, si empiezas a dedicar demasiado tiempo a los videojuegos o a cualquier actividad, si tienes problemas para concentrarte, pues hay que atender, ¿no? En una de esas estás evadiendo más la realidad de lo que es recomendable. Vale la pena decir que los videojuegos, cuando recién se introducen en un sentido que causan mucha novedad, sobre todo las personas más jóvenes, tienden a pasar mucho tiempo jugando, pero después de un tiempo la actividad se normaliza y debería introducirse como una actividad más dentro de muchas actividades, ¿no? Otro punto que también generó controversia en algún momento, y también vale la pena decirlo, es que los videojuegos causan o generan o promueven la violencia. No voy a negar y no se puede negar el hecho de que la gran mayoría de los videojuegos, y por lo menos los más importantes, usan el medio de la violencia como una de sus principales, una de las principales formas en que se resuelve un conflicto. Muchos videojuegos giran en torno a la violencia. Y aquí vale la pena pensar y tratar de llegar a una definición de violencia, y si ponernos muy intensos en el asunto, valdría la pena aquí distinguir la violencia y la agresividad. Muchas personas, desde el sentido común, se piensa que la violencia es parte integral de la naturaleza humana, básicamente porque la vemos presente en todo registro histórico. Y se piensa que es algo innato del ser humano, y que en ese sentido basta un medio como el videojuego para promover y potencializar ese instinto violento que tenemos dentro. Y pues lo cierto es que la violencia no es natural. La violencia es, desde esta perspectiva, definida como una relación de poder, como una forma de solucionar un conflicto que está mediada por el contexto, está mediada por la cultura. Nosotros aprendemos a ser violentos, no lo somos por naturaleza, ¿no? En la violencia intervienen disparidades de poder, intervienen creencias, ¿no?, culturales, machismo, racismo, etcétera, que devienen en un comportamiento violento, imperialismo también. Y hay que entenderlo como eso, como una relación de poder, como una forma de ejercer poder. No todas las formas de ejercer poder son violencia, ojo, pero la violencia siempre va a ser una forma de ejercer poder sobre el otro, de ejercer dominio. La agresividad, por otra parte, sí es ese instinto de defensa o de huida, pero de defensa, ese instinto que nos obliga a buscar nuestra supervivencia básicamente por cualquier medio. Eso sí es algo instintivo. No solo lo tenemos los seres humanos, lo compartimos con distintos animales, ¿no? Entonces valdría la pena primero partir de eso. Agresividad sí es algo innato, la violencia es algo aprendido. Y como algo aprendido puede desaprenderse y podemos construir relaciones y sociedades, civilizaciones que no dependan de la violencia para su desarrollo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que
el videojuego como una narrativa, como un medio de comunicación proveniente de esta cultura, por supuesto que expresa violencia, se expresa a través muchas veces de la violencia. Y aquí es importante saber distinguir. Cuando yo estoy jugando un videojuego, yo soy capaz de distinguir, yo tengo el criterio de diferenciarme entre mi yo real y el yo virtual. Es decir, la persona que soy, así en mayúsculas, que soy, del ser, y lo que me está representando dentro del mundo virtual. Un avatar que a veces yo lo puedo personalizar, a veces está predefinido, ¿no? Puede ser desde un soldado hasta un fontanero, o sea, muchas cosas, ¿no? El punto es que yo sé distinguir que lo que yo hago en el videojuego no me define como tal. No soy yo, es solo una representación de mí. Y yo ubico que el mundo en el que estoy interactuando con ese avatar es virtual. Si soy incapaz de hacer esa diferenciación, y yo no tengo no soy un profesional de la psicología o de la psiquiatría, pero soy incapaz de reconocer esa diferenciación, entonces el problema está ubicado en otro sitio, no en el hecho de jugar videojuegos. Y valdría la pena también un poco desde el sentido, ¿por qué nos gusta jugar videojuegos violentos? Y bueno, pues porque es catárgico, es una forma de desestresarnos, ¿no? Y me parece una forma muy sana de liberar el estrés, de liberar la tensión después de una jornada de trabajo, después de un día frustrante, pues llegar y efectivamente esto va a sonar muy políticamente incorrecto, pero llegar y dispararle a gente virtual, ¿no? Puede servir como catarsis. Llegar y pelearte virtualmente con alguien puede ser una catarsis, ¿no? Al final de eso se trata un juego, de eso se trata el entretenimiento, de pues, poder relajarte un poco, ¿no? Poder separarte de tu día a día, que a veces puede ser frustrante y rutinario, pero también muy necesario. Llegar a casa, desestresarte. Además es un medio que se presta para jugar en grupo, ¿no? Ya sea presencialmente o a distancia, ¿no? Pero se presta para la convivencia, ¿no? Y aquí hay que saber cómo incluir a todos los miembros de la familia y de la comunidad en el disfrute del juego, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que no hay problema, que los videojuegos no deberían ser regulados, que los contenidos violentos no tienen ningún efecto para todas las personas. Pues no, aquí sí hay que hacer una distinción. Hay regulaciones en los videojuegos, hay categorías de edades, ¿no? Y eso tiene una razón. En el caso de la infancia y de los niños y las niñas que a cierta edad todavía no pueden distinguir por procesos de desarrollo entre el yo real y el yo virtual, sí vale la pena, no prohibir como si fuera un tabú o como algo malo, pero sí vale la pena regular el acceso a esos contenidos violentos. Es la lógica de la clasificación dentro de los videojuegos, la lógica de la clasificación de las películas, ¿no? O sea, los niños y las niñas tienen criterio y son capaces de desarrollar criterio siempre y cuando, ¿no? Pues un adulto acompañe el proceso, ¿no? Ciertamente los niños hay una etapa en la que se genera un proceso de imitación en donde lo que ven lo hacen y lo naturalizan y lo normalizan. Y es importante, sí, pues estar como vigilantes o atentos al consumo, ¿no? De los videojuegos que tengan mucha violencia por parte de la niñez, ¿no? Bueno, esto hasta ahorita, ¿no? En aspectos cognitivos, en dos de los aspectos conductuales. Por supuesto, la conducta no se reduce a la adicción o a la violencia. Hay muchos otros factores. Yo estoy poniendo nada más como los temas que desde la comunidad gamer son como los más sonados, los un poco más controvertidos y donde, de hecho, hay más investigación, hay más estudio, ¿no? Y vale la pena aquí entrar como al tema que en lo particular a mí más me interesa,
Y es, como ya lo había dicho, pensar los videojuegos como un medio de comunicación que se ubican en un contexto cultural, en un contexto social determinado, y que por lo tanto en ellos se expresa ideología y se reproducen valores. Lo digo como haciendo énfasis porque luego dentro de la comunidad gamer que discute en internet se piensa que los videojuegos son ideológicamente neutros y se tiene mucho recelo a entrar en la discusión acerca del discurso de los videojuegos porque se piensan solo como un juego, ¿no? Es decir, es como decir, no estemos intenseando tanto, al final yo solo juego, eso no determina mi vida, mis relaciones, etc. Y bueno, eso es, o sea, categóricamente una falsedad. Pues todo lo que sea un producto hecho por un ser humano va a estar impregnado de manera consciente o inconsciente de la forma en que este ser humano concibe la realidad. Entonces sí vale la pena ver qué mensajes se reproducen en los videojuegos, no porque seamos unos idiotas culturales que nos determinemos así, o por los mensajes que hay en los mass media, o porque haya una conspiración tratando de manipular nuestras mentes y controlar cada momento de nuestras vidas. No, simplemente porque son mensajes a los que nosotros estamos expuestos y siempre vale la pena reflexionar al respecto. Los videojuegos, y casi todo, como discurso, es algo que nosotros consumimos y leemos. Y vale la pena detenerse a pensar qué es lo que consumimos y que leemos. Con lo que estoy a punto de decir, no estoy en ningún momento invitando a las personas a satanizar, a censurar o a decir que los videojuegos son malos. No, solo a pensar un poquito. Yo soy fan y juego muchos videojuegos que son ideológicamente contrarios a mi forma de pensar. Y considero que son divertidos. Y toda ideología es digna de presentarse y expresarse en cualquier obra de ficción, ¿no? Siempre hay que tener criterio, no porque, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque no porque yo esté de acuerdo ideológicamente con lo que me expresa el videojuego, no caer en la falacia de que eso es lo natural y es así como debe de ser, ¿no? Una cosa es lo que se expresa en la obra de ficción y otra cosa es lo que nosotros vivimos y reproducimos. Si lo hacemos acríticamente, si no reflexionamos en torno a eso, entonces alguien nos está narrando a nosotros mismos. Entonces vale la pena poner distancia y ser reflexivos al respecto. Y en ese sentido vale la pena hacer muchísimas preguntas que no pretendo responder aquí todas, ¿no? Es más, de hecho no pretendo responderlas aquí, nada más es como para guiar nuestra reflexión, qué objetivos tenemos dentro de los videojuegos, qué medios se nos presentan, por qué, para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, quiénes se nos presentan como enemigos, quiénes se nos presentan como héroes, quiénes se nos presentan como personas a las cuales rescatar, a personas indefensas. Y nos vamos a dar cuenta que hay toda una tendencia, ¿no? También mediada desde el contexto. Y bueno, no quiero así como explayarme en cada uno de estos puntos, más bien solo voy a hablar acerca de algunos videojuegos que me parecen, aquí sí voy a dar mi opinión, esto es un asunto de interpretación, acerca de algunos videojuegos que vale la pena hacer el comentario, ¿no? Por ejemplo, el Call of Duty, especialmente en su línea de Modern Warfare, ¿no? Es básicamente el videojuego de primera persona. Hablé de él justo al principio de esta exposición. Y bueno, en este tipo de videojuegos, básicamente, y en este videojuego en particular, básicamente lo que podemos interpretar es una apología de la violencia, es una apología del intervencionismo estadounidense para resolver problemas en el extranjero, pensando en salvaguardar su idea de libertad, de justicia, etc. Este tipo de juegos usualmente te pone en el papel de un marine, de un equipo de las fuerzas especiales, y te mandan a desactivar objetivos que en teoría son amenazas desde el terrorismo para
para el mundo entero y es deber de este Marine solucionarlo. Marine no se lo cuestiona, no se cuestiona quién está matando ni los medios que usa para detenerlos. La violencia se legitima como el medio por excelencia para resolver los problemas. El soldado se presenta como una figura heroica. Usualmente los enemigos son, por supuesto, vienen del Medio Oriente, del mundo árabe. En algunos casos son terroristas rusos. Y hubo una misión también en el Call of Duty, en Black Ops, incluso en que se tiene que ir a matar a Fidel Castro. Es decir, cómo se juega con los enemigos, cómo se juega con los héroes, nos da un indicador del tipo de valores que se están promoviendo desde jugando este tipo y recibiendo este tipo de mensajes. Otro, por ejemplo, juego también que expresa y invita a encarnar los valores y el estilo de vida capitalista, particularmente el norteamericano, es el de los Sims. Estos juegos se caracterizan, de hecho, por ser muy poco violentos, ¿no? En donde se trata de simular la vida diaria, ¿no? Tú generas a un personaje o a una familia de personajes y la idea es conseguir un trabajo, ganar dinero, construir una casa, etc. El punto notable aquí, ¿no? Se simulan distintos tipos de relaciones, etc. El punto notable aquí, ahora sí, es que los objetivos pese a que pareciera que el juego te da muchísima libertad de hacer lo que tú quieras con la vida de tu personaje, en realidad todas las aspiraciones del personaje giran en torno a la acumulación y al consumo. Está esta idea inmanente de que tú, aún partiendo de la nada, con trabajo y esfuerzo, vas a ser reconocido en el trabajo, vas a empezar a ganar más, y que ganar más implica comprar más cosas y tener más cosas y construir una casa más grande para llenarla de más cosas y mejores cosas. Y todo gira en torno a consumir cosas. De hecho, es notable, yo alguna vez traté de jugar el juego como un desempleado que solo viviera de sus propias artesanías, ¿no? Esta es una experiencia personal, porque en el juego hay así como opciones para hacer como pinturas y cositas. Y el personaje subsecuentemente se empieza a deprimir, no importando que tú tengas tus necesidades básicas cubiertas, o sea, que puedas comer y estar con tus amigos. El personaje empieza a deprimirse naturalmente porque no compras nuevas cosas, de manera literal, porque no tienes un trabajo, ¿no? Y el trabajo puede ser el que sea, desde ser un ladrón hasta ser presidente, hasta ser lo que sea, ¿no? Aquí eso no importa. Básicamente todo gira en torno a seguir acumulando, ¿no? Y esos son los valores del capitalismo, que si bien es un sistema que predomina, no es el natural y no está exento de críticas. Por ejemplo, ¿no? La crítica que le hace al sistema este videojuego que se llama BioShock. BioShock es también un shooter en primera persona, ¿no? En donde hay tres juegos principales. En los tres juegos básicamente se trata de ir a una ciudad utópica. En el juego original está en el fondo del mar, en donde su fundador, Andrew Ryan, plantea construir una sociedad en donde no exista el Estado, en donde no exista la religión, en donde no haya ni capitalismo ni comunismo, ¿no? En donde solo exista, en donde el centro esté en el individuo y en su libre, entre comillas, realización, sin un marco ético que nos regule. Y bueno, el videojuego, por supuesto, muestra la decadencia y lo decadente que puede ser esa sociedad. Una sociedad sin un Estado, sin un órgano que regule y, sobre todo, sin una moral o una ética que regule nuestras relaciones cotidianas. O sea, muy pronto la sociedad degenera y nos damos cuenta que esa idea de libertad como carencia de límites no es una forma plena de libertad. ¿No? La libertad consiste justamente en conocer y en saber manejarse desde los límites, desde el respeto y desde el trato digno, ¿no? Este tipo de juegos critica los valores capitalistas que reivindican, de hecho, los otros juegos.
Por supuesto, esto solo es una visión, ¿no? Cualquier otra persona que haya jugado el juego puede tener otro punto de vista u otro punto de enfoque, ¿no? Otro videojuego de guerra también muy interesante es This War of Mine. Este videojuego fue desarrollado por una casa independiente, ¿no? En donde justo un poco a la contra de lo que promueven el Call of Duty es el lado oscuro de la guerra, ¿no? El videojuego básicamente te sitúa en una ciudad en estado de guerra y tú controlas a un grupo de civiles. Los civiles pueden ser lo que sea, personas de la tercera edad, exfutbolistas, exobreros, en una expansión incluyen niños, niñas, etc. Y la idea es sobrevivir cierto periodo de tiempo, dependiendo de la configuración del juego, una cantidad de días determinados, sin morir y tratando de que tus personajes no degeneren, ¿no? Es un videojuego gris, es un videojuego hasta cierto punto triste, ¿no? En donde te obliga en muchos sentidos a cometer cierto nivel de atrocidades, ¿no? Matar a personas, robarle a personas que lo necesiten, y ves cómo tu personaje empieza a degenerarse, donde es realmente difícil en una guerra mantener como la rectitud moral, en pos de la supervivencia, ¿no? Y recordemos, la guerra no es un estado de naturaleza, ¿no? Es el único ser viviente que conocemos que entra en una guerra, que genera y crea guerras para solucionar algún tipo de conflicto, es el ser humano. No es un estado de naturaleza. Y nos muestra esa parte no heroica de la guerra, ese otro lado, de las víctimas, de los que están muriendo, ¿no? De los que mueren por miles en cualquier conflicto bélico. Y es importante ver esta visión también. Ya un poco dejando de lado también temas como sociales, ¿no? Juegos en donde se caracterizan por una narrativa ya más específica del medio y donde nos presentan arquetipos heroicos un poco distintos, ¿no? En este caso yo quiero rescatar también un videojuego muy popular, muy bueno, que es el de Witcher, ¿no? En donde el personaje principal, Geralt de Rivia, es básicamente, en un universo de fantasía medieval, un cazador de monstruos. Vale la pena distinguir este tipo de personajes y distinguir este videojuego en particular porque rompe con la línea de cómo se viene construyendo la fantasía épica. Dentro de los videojuegos, el videojuego de hecho se presenta como la continuación de una serie de novelas, y en ese sentido también rompe con una línea literaria, ¿no? Del héroe, primero como universalmente bueno, y no estoy diciendo que Geralt de Rivia sea un antihéroe, porque también rompe con esa dicotomía, ¿no? O sea, literal, Geralt de Rivia es un héroe gris. Y como un elegido para salvar al mundo, para salvar para salvar el mundo básicamente y para derrotar al mal, ¿no? Y que las acciones individuales de este héroe, mientras esté enfocado y tenga su voluntad y siga adelante, lo va a lograr todo. Bueno, Geralt de Rivia es justo todo lo contrario. En su universo es un paria, ¿no? No es reconocido por la sociedad. Su trabajo es asemejado, y lo digo con mucho respeto para quienes se dedican a eso, al recolector de la basura, ¿no? Y en ese sentido es una persona con muy poco prestigio social y que en términos generales la historia del mundo se desarrolla más allá de sus decisiones o no, más allá de lo que él haga o no, y él solo es un sujeto interviniente. No decide y en sus manos no está el destino de la humanidad. El mundo sigue su curso, sigue su historia, él es nada más un miembro más, ¿no? No es el arquetipo heroico, siempre tiene problemas de dinero, es pobre, o sea, es decir, representa a lo más bajo de la sociedad y a lo que consideramos en cierta forma lo más pervertido y lo más antinatural.
Y nos damos cuenta que eso siempre ha estado dentro de nuestra propia sociedad, que solo falta que sea reconocida, ¿no? En ese sentido, este arquetipo heroico vale la pena ser rescatado y vale la pena ser mencionado, en contraposición a otros tipos de fantasías y a otros tipos de épicas heroicas, ¿no? Y por último, ya para terminar, ¿no? Este último videojuego, Bloodborne, que en este caso el análisis va a ser un poquito más formal. Bloodborne pertenece a una especie de desarrollado por From Software que se caracteriza por desarrollar una serie de videojuegos que se llaman Dark Souls, ¿no? Bloodborne forma parte de esta línea. Se caracteriza por ser videojuegos sumamente complicados, muy difíciles, o bueno, relativamente difíciles, pues con la práctica se dominan, ¿no? Pero aquí lo importante es el aspecto narrativo de este tipo de juegos. Son videojuegos donde no hay muy poquitos diálogos, en donde no se te explica qué es lo que tienes que hacer, no se te explica a dónde tienes que ir, no te queda claro cuál es tu misión, básicamente nunca. No queda claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Son mundos, especialmente el Bloodborne, a menudo corruptos, son mundos muy oscuros, ¿no? En donde todo es un riesgo, donde todo es un enemigo y siempre el riesgo es constante, no importa qué tan poderoso sea tu personaje, ¿no? Siempre hay un riesgo y si te confías, pues básicamente mueres. La muerte tiene consecuencias mucho más pesadas que en la gran mayoría de los videojuegos. Pierdes recursos al morir. Y es un videojuego, una narrativa que apela a la persona que está manejando al avatar. Toda la narrativa y todo el sistema de juego, lo que está haciendo es interactuar directamente con el jugador, lo concibe, ¿no? La idea del juego es que tú crezcas junto con tu personaje, que tú aprendas junto con tu personaje. Y es una narrativa que destaco porque dentro de los videojuegos se sigue una línea, sobre todo ya los más actuales, una línea muy cinematográfica en la forma de hacer narrativas. Este videojuego rompe con esa forma de narrar historias parecidas al cine y genera una narrativa que solo el medio de los videojuegos puede generar. Y pues básicamente, ¿no? O sea, quedo a espera de sus dudas, de comentarios, de que se genere el debate. Di solo una visión muy general, un paseo muy general por algunos de los temas, por algunos de los videojuegos que yo considero destacables. Por supuesto, el tema no se agota aquí, ¿no? Es solo una invitación a que se discuta, a que se debata sobre esta actividad que yo considero importante en mi vida y en la sociedad en general. Muchas gracias y aquí con esto me despido.